Buen día para todos. A continuación damos inicio a la clase que tiene por nombre Enlaces e Introducción a los Óxidos. Es preciso hacer mención que esta clase es exclusiva para estudiantes de ciclo 5. Para entender el concepto de enlace y por supuesto la razón por la cual se fundamentan los óxidos, es importante mencionar algunos términos, entre ellos electronegatividad. La electronegatividad es el nombre que se le da a la capacidad que tiene un átomo, no importa si es un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno, un átomo de carbono, un átomo de azufre, el elemento que ustedes quieran traer a colocación, sin importar qué elemento sea, la electronegatividad es la capacidad que tiene el átomo de ese elemento para atraer electrones, para traerlos hacia su lado. Los elementos que presentan mayor electronegatividad van a ser esos elementos que por supuesto tienen una mayor capacidad de atracción. Aquellos que tienen menores electronegatividades implican que son elementos que no tienen tanta fuerza a la hora de llamar o de atraer electrones. En ese orden de ideas, la electronegatividad ya está muy bien caracterizada, en donde vamos a encontrar que desde niveles de izquierda a derecha van a aumentar en cuanto al nivel de electronegatividad. Es decir, que los elementos que encontramos hacia las partes inferiores izquierdas suelen ser menos electronegativos en comparación con los elementos que encontramos en las estructuras o en la parte inferior derecha. En ese orden de ideas también vamos a encontrar una variación en la electronegatividad a nivel vertical. Vamos a observar cómo los elementos que se encuentran en la base son menos electronegativos comparados con los elementos que escalan en la tabla periódica. En ese orden de ideas mencionamos que los elementos hacia la parte inferior izquierda suelen ser los menos electronegativos, es decir, son átomos que tienen muy poca fuerza de atracción de electrones, pero aquellos elementos que se localizan justo en la parte media de esta región que estoy señalando van a soler ser los elementos con mayor estado de electronegatividad, razón por la cual suelen ser quienes más poderío tienen a la hora de atraer un electrón. Eso significa electronegatividad, capacidad de atraer electrones. Si la tengo muy elevada y muy desarrollada, voy fácilmente a desprender electrones posiblemente, o si la tengo poco desarrollada, voy a ser quien sea el que los done. En ese orden de ideas mencionamos que un enlace iónico se va a caracterizar porque en este tipo de enlaces va a darse como origen un compuesto químico simple. Aquí no se fusionan los átomos, sino que uno da y el otro recibe de alguna manera. Alguno es como un tipo de compartimiento en el que yo cedo un electrón, me lo quitan, pero el que yo lo esté cediendo implica que no me puedo fusionar completamente para hacer un compuesto. Para que un enlace iónico se genere, siempre va a ser necesario que la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos que yo estoy estableciendo sea mayor que 1.7 o igual a este. ¿Eso qué implica? Que voy a tomar la electronegatividad de mi átomo A, voy a tomar la electronegatividad de mi átomo B, lo resto y si el resultado es igual o mayor que 1.7 voy a tener un enlace iónico. En pantalla entonces se observa un ejemplo típico de enlace iónico como es el cloruro de sodio, en donde se va a observar que estos no se fusionan como un elemento como tal, como un compuesto como tal, sino que el sodio tiene que darle uno de sus electrones al cloro para que éste complete la famosa ley del octeto. 2, 4, 6 y 8, octeto de 8. Entonces, enlace iónico cede un electrón, no se fusionan completamente. Para que este se genere, necesariamente debe haber una diferencia de electronegatividades, en donde si yo resto la electronegatividad de uno de los átomos con el otro, el resultado de esa resta va a ser igual o mayor que 1.7. Por el contrario, vamos a entender que los enlaces covalentes se van a caracterizar porque, como su nombre lo indica, comparten. Al compartir, todos se establecen, todos se equilibran para cumplir la famosa ley del octeto. 2, 4,
6 y 8. Tenemos entonces naturalmente el electrón rojito de uno de los elementos y el electrón azul del otro elemento. El electrón rojito corresponde al hidrógeno y el electrón azul corresponde a los del carbono. Importante mencionar que la diferencia de electronegatividad entre los átomos no es lo suficientemente grande como para que se produzca una unión de tipo iónica. Para que un enlace covalente se genere, siempre va a ser necesario que esa electronegatividad que yo estoy restando, cuando resto, me dé como resultado un número inferior a 1.7, contrario a los iónicos que deben ser igual o superior a 1.7. De esta forma, los dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Aquí estamos compartiendo 4 pares de electrones. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Los enlaces covalentes se producen siempre entre átomos de un mismo elemento no metal, entre distintos no metales y entre uno no metal y el hidrógeno, dependiendo del caso y dependiendo del compuesto del que estemos hablando y trayendo a colocación. Estos suelen ser un poco más estables en comparación con los otros y depende de la valoración y evaluación que el investigador esté haciendo. Entonces, iónico, cede, covalente, comparte. Iónico, siempre va a haber una diferencia entre las electronegatividades igual o superior a 1.7. Covalente, siempre va a haber una diferencia menor a 1.7. En ese orden de ideas vamos a tener los estados de oxidación. El estado de oxidación de un átomo, de un elemento, va a ser un indicador del grado de oxidación que presenta ese átomo. ¿Qué significa tener un indicador de grado de oxidación? Simplemente hace referencia a la reducción y oxidación que este puede presentar. Eso es un tema aparte que hay que hacer mención más adelante. En ese orden de ideas, los estados de oxidación de los elementos van a permitir determinar los óxidos y estudiar los óxidos. Los óxidos van a ser esos compuestos que se van a formar precisamente como su nombre lo indica por elementos fusionados o combinados con el oxígeno. De ahí viene la palabra óxido. Antes de abordar esa temática es preciso recordar cuáles son los elementos metálicos y no metálicos de la tabla periódica porque en base a eso se va a trabajar. Aquellos elementos cuya capacidad de transportar electricidad está presente van a ser elementos metálicos, es decir, todos los que se encuentren en la parte izquierda de esta escalera tradicional que se marca y que hemos venido trabajando, y todos aquellos elementos que no tienen la capacidad de transportar electricidad se van a ubicar justo en la parte superior verde de la escalera. ¿Eso qué implica? Que aquellos elementos que tienen la capacidad de transportar electricidad, es decir, todos estos, reciben el nombre de metales, capacidad de transportar electricidad, y aquellos que no, no metales. Una vez entendido eso, tenemos que los óxidos son el resultado de la interacción entre un elemento, no importa cuál es el elemento, y el oxígeno. Pero hay dos tipos de óxidos como tal. El primero corresponde a los básicos, que se van a caracterizar porque es el resultado de la combinación de la interacción entre un elemento metálico, es decir, aquellos que tienen la capacidad de transportar electricidad, y el oxígeno. Siempre está presente el oxígeno. Por el contrario, los óxidos de tipo ácido son el resultado de la interacción entre un no metal, elementos que no tienen la capacidad de transportar electricidad, y siempre el oxígeno. ¿Por qué siempre el oxígeno? Porque estamos hablando de óxidos. Un óxido es la combinación de oxígeno y cualquier elemento. Depende del elemento que yo esté combinando con el oxígeno, puedo tener un óxido de tipo ácido o un óxido de tipo básico. ¿Cómo se hace un óxido? Y aquí es muy importante no parpadear, apagar la música que tengo, decirle a mi compañerito, a mi noviecito que no me moleste, porque seguramente esta parte que es muy fácil, el hecho de que parpadeen puede traer como consecuencia que no entiendan muy bien. M significa un elemento cualquiera. Entonces M vamos a decirle que es un metal, por eso le pusimos la M. Puede ser
el sodio, puede ser el elemento que ustedes quieran traer a colocación, no importa si es un metal o un no metal. Digamos que el cloro, digamos que el azufre, brinquemos al sodio, brinquemos al hidrógeno, no importa. Es un elemento cualquiera. Y usted en su tabla periódica, muy juiciosamente, que ya sabe leer, va a identificar el estado de oxidación, que va a ser esta X que está acá. Como voy a formar un óxido, le tengo que sumar oxígeno. Si usted va a la tabla periódica va a encontrar que el estado de oxidación de oxígeno es 2. No interesa en este punto si es un 2 positivo, si es un 2 negativo, no importa. Es un 2. ¿Cómo se hace el óxido? Por favor, no parpadee. Va a prestar mucha atención. Lo único que tiene que hacer es intercambiar los exponentes. Tengo aquí mi exponente, esta X significa que es el estado de oxidación del elemento que yo tengo acá y este 2 es el estado de oxidación del oxígeno que siempre va a estar ahí presente. Lo único que tengo que hacer es intercambiar los estados de oxidación. Es decir, que el estado de oxidación que tiene el elemento lo bajo al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno lo bajo al elemento. Por eso aquí los estoy cruzando. Si esta X fuera un 3, entonces aquí quedaría un 3 abajo del oxígeno y este 2, que siempre está ahí marcado por el estado de oxidación del oxígeno, va a quedar ubicado justo en la parte inferior, tal y como lo muestra este momento. ¿Listo? Cruzo. Lo único que tengo que hacer es cruzar los estados de oxidación. Ahora bien, usted sigue sin parpadear. Busca en la tabla periódica el sodio, Na, y se va a dar cuenta que el sodio tiene como estado de oxidación 1. No me importa en este caso si es más o menos, no es importante. Lo que usted va a hacer a continuación es cruzar los estados de oxidación. Este 2 baja para el sodio y este 1 baja para el oxígeno. Por eso es que el 2 que tenía el oxígeno lo estoy pasando al sodio y lo estoy escribiendo en esta parte. Y el 1 que estaba en el oxígeno, que venía del sodio, lo paso al oxígeno y lo ubico en la parte inferior. ¿Por qué no lo escribo? Porque en química, en los óxidos, no me interesa escribir los unos. Si usted ve un número, una letra, un símbolo vacío, asume que es un 1. Entonces jamás va a escribir los unos en el cruce. Nuevamente, estado de oxidación 1, estado de oxidación 2. 2 baja para el sodio, 1 baja para el oxígeno. Ese 2 que está en el sodio, miren dónde me quedó, en el sodio. Y el 1 que venía del sodio, que bajo ahora el oxígeno, lo ubico justo en el oxígeno. Como es un 1, en química no escribo los unos. Importante hacer mención, que es lo que quiero explicar a continuación. Hay elementos que tienen varios estados de oxidación. Por ejemplo, el carbono tiene 2 y tiene 4. Eso implica que usted lo va a tener que hacer 2 veces. Pero aquí va a haber una salvedad y una variación. Hay momentos en los que usted puede simplificar los estados de oxidación. ¿Por qué se pueden simplificar? Porque ambos números son pares cuando usted hace el cruce. ¿Por qué aquí no simplifiqué? Porque cuando yo hice el cruce me quedó un 2 y me quedó un 1. El 1 no es un número par. Entonces aquí no tengo que hacer ningún tipo de simplificación. En este ejercicio sí la debo hacer porque tengo un 2 del carbono, tengo un 2 del oxígeno. Ahora muy juiciosamente usted ya sabe que debe intercambiarlos. Entonces baja el 2 para acá, baja el 2 del oxígeno para el carbono y como ambos son pares puedo sacarles mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. ¿Eso qué implica? Que carbono me queda con 1. Oxígeno me queda con 1. Por eso aquí no escribo ningún número. Hacíamos mención que los unos en química no me sirven. En este momento de óxidos no me sirven. Otro ejemplo de simplificación. Carbono trabajando con 4. Le sumo el oxígeno que siempre es 2. El 2 del oxígeno lo paso al carbono. El 4 del carbono lo paso al oxígeno. Claro, hasta ahí todo. Lo único que estamos haciendo es cruzando. 2 para abajo, 4 para abajo. Este 2 es par, lo podría simplificar y como el 4 también es par, lo voy a simplificar. Si aquí hubiese un 1 no lo hago porque el 1 no me lo permite. Si hubiese un 3 tampoco porque no tiene mitad exacta. 2 tiene mitad exacta, 4 tiene mitad exacta. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. ¿Qué implica eso? Que el carbono me queda con 1 y el oxígeno me queda con 2. Como queda con 1, ya no puedo seguir simplificando. El 1 no tiene mitad exacta, entonces lo dejo ahí. Ese 1 del carbono no lo escribo, pero el 2 que me quedó en el oxígeno al simplificar este 4 lo escribo. Y eso es todo lo que tiene que hacer.
En ese orden de ideas, cualquier duda o cuestión, no dude en comunicarse conmigo para aclarar cualquier tipo de cuestión. Todo es prestar atención, no parpadear y seguir cada uno de los pasos que acabo de hacer mención.